¿Le aparece el puntito rojo que está grabando? Sí. Perfecto. Siempre me avisan que aparezca para que así todas las clases queden grabadas. Ahora sí. Este es un modelito de examen también que lo he visto. En un tubo en U contiene mercurio y agua cuyas densidades son de datos. La densidad del agua es 1000 y la densidad del mercurio 13600. Sabiendo que la altura 2 vale 50 centímetros, determine la altura 1. Te da la altura 2 que vale 50 centímetros y te pide la altura 1. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Trazan de vuelta la línea de referencia, donde el punto A y el punto B tienen que estar a la misma altura y en ese punto las presiones son iguales. Entonces, ¿qué debo hacer en ese caso? Lo mismo que hicimos anteriormente. Aquí se va a efectuar una presión y aquí otra. Y esa presión ya la conocen, que es la presión atmosférica. Le dan con este de acá. Aquí. Y esa presión es la que se va a efectuar en ambos lados. Aquí le voy a poner que sea la presión atmosférica. Bien, esa es la presión y la misma va a ser en la columna B o en el rama B. Ahí. Bien, ¿qué más voy a tener? La presión del agua que se va a efectuar. La vamos a poner de otro color que sea verde o negro. Lo vamos a poner. Aquí voy a tener la presión de la sustancia. Esa. Y la presión del agua. Bien. Ahora esas presiones son las que se van a efectuar en ese sistema. Esta que es la presión del mercurio y esta es la presión del agua. Entonces voy a tener este de acá. Esta que puse de gráfico es nada más que la presión del mercurio. Esa. Y la de aquí es la presión del agua. Ahí. Vamos a pintar un poquito más gruesa la línea, está muy delgada. Esa, que es la presión del mercurio, y esta de aquí, que es la presión del agua, de la columna de agua. Ahí. Ahora sí. Una vez que tenemos eso, lo que hago es lo siguiente, que habíamos dicho. Aplicamos sumatoria de fuerza, ¿cierto? Entonces voy a tener que esta presión de A va a ser la suma de las otras presiones, dado que la presión de A va a ir para arriba. De vuelta lo voy a escribir para acá. Y la presión de B también va a ir para arriba. Perfecto. Una vez que tengo eso, esta presión que va para arriba tiene que ser igual a la suma de estas dos presiones que empujan hacia abajo. La presión atmosférica más la presión del mercurio. De igual manera, para este otro lado, va a ser la presión de B, la presión del agua más la presión atmosférica. Entonces, determino que la presión de A y la presión de B, dado que están al mismo nivel, tienen que ser iguales. Entonces, la presión de A va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del mercurio. Y tiene que ser igual a la presión atmosférica más la presión del agua del otro lado.
Aquí lo tenemos. Ahora, dado que la presión atmosférica es la misma en ambos puntos, ¿qué debo hacer? Eliminarla. Entonces, para aquello, la presión atmosférica se vuelve cero en ambos. Se elimina. Entonces me va a quedar que la presión del mercurio va a ser igual a la presión del agua, que es lo que tenemos acá. Recordando que la presión manométrica es la misma que hemos tenido anteriormente. Aquí creo que lo tengo. ¿Qué es la que tenemos acá? Esta. Voy a copiar estas dos. Acá. Y las copio acá. Estos son formularios, ¿cierto? La presión manométrica es igual a la densidad de la sustancia por la gravedad por la altura. Entonces voy a tener la densidad del mercurio por la gravedad por la altura H1, que es la altura del mercurio. Tiene que ser igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua, que es H2. Entonces, ¿cuál es el término en común? La gravedad. Entonces, para aquello, lo voy a simplificar. La gravedad. Gravedad con gravedad se van. Gravedad con gravedad se van. Y una vez que tengo eso, lo que hago es lo siguiente. Me pide determinar la incógnita, que sería H1. Me va a quedar entonces, la densidad del mercurio por la altura del mercurio va a ser igual a la densidad del agua por la altura del agua. La altura del agua es dato, la densidad del agua es dato, la densidad del mercurio también. Despejo H1. H1 va a ser igual a la densidad del agua por la altura del agua sobre la densidad del mercurio. Este que estaba aquí multiplicando lo envía a dividir, nada más. Entonces H1 va a ser igual a la densidad que vale 1000 por la altura que vale 0.5, que la tenemos acá, por la densidad del mercurio, que es la sustancia que hay acá, la densidad es 13.600. De esa manera determino H1. Agarro el reemplazo y lo determino. ¿Le sale eso? 1000 del mercurio por 0.5 de la altura dividido entre 13.600. Y su respuesta tiene que darle 0.03676 metros. Sí, sale eso, Teo. Bien. Ahora sí. La pregunta lo que nos pedía era solamente determinar la altura en este punto, en el H1. Entonces lo que hicimos fue solamente, lo voy a volver a explicar de nuevo para que así todos lo presten atención. Ya. La pregunta es, en un tubo en U contiene mercurio y agua cuyas densidades son 1000 para el agua y 13.600 para el mercurio. Sabiendo que la altura H2 es 50 centímetros, determine la altura H1 del tubo en U. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una línea de referencia donde los puntos sean iguales al nivel del agua. Entonces agarramos este punto. El punto A y el punto B, dado que tienen la misma altura, tienen que hacer la misma presión. Entonces la presión de A tiene que ser igual a la presión de B, que es lo que tenemos acá. Una vez que tenemos esto, hacemos lo siguiente, que la presión de A va a empujar para arriba. Entonces las demás presiones, tanto la atmosférica como la presión del mercurio, van a ir sentido hacia abajo. Entonces aplicamos que la sumatoria de esto me tiene que dar igual a la presión de A. La presión de A va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del mercurio. Lo mismo hago para el punto B. En el punto B, la presión de B va a ir para arriba, la presión atmosférica va para abajo y la presión del agua también va para abajo. Entonces voy a tener que la presión de B va a ser igual a la suma de estas dos presiones. La presión atmosférica más la presión del agua. Ahora, una vez igualado, veo que la presión atmosférica es la misma. Dado que es la misma, se pueden simplificar. Y me queda que la presión del mercurio va a ser igual a la presión del agua. Entonces, voy a tener
que la presión del mercurio va a ser igual, como es una presión manométrica, reemplazando esta fórmula. La presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces voy a tener la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio, que es el H1. Tiene que ser igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua, que es el H2. Entonces, la gravedad es una sola, entonces lo simplifico. Dado que están multiplicando ambos términos, se simplifican. Ahora, la densidad del mercurio por la altura del mercurio va a ser igual a la densidad del agua por la altura del agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces en ese caso? La densidad del mercurio es dato, la altura del mercurio es la incógnita, la que nos falta, la densidad del agua es dato y la altura del agua es dato. Entonces, esta densidad que está aquí multiplicando, lo mando al otro lado a dividir. Y me queda que la altura 1 va a ser igual a la densidad del agua por la altura del agua dividido entre la densidad del mercurio. Ahora, la densidad del agua, ¿cuánto vale? 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por la altura del agua, que vale 0.5, que son los 50 centímetros, dividido entre la densidad del mercurio, que vale los 13.600, que lo tenemos acá. Una vez que tengo todos estos datos, solamente es reemplazar y determinar el valor de la altura 1. Y eso sería todo el ejercicio que me pedí. Solamente me pedía la altura 1. ¿Le entendieron o hay alguna duda? Se entendió, Teo. ¿Está bien claro? No hay nada, ni incógnitas, dudas que tenga. Entonces, para ya la altura sí o sí debemos usar la presión manométrica. Correcto. ¿Por qué? No sé. ¿Qué tipo de sustancia es? Es un líquido. Y siempre cuando vayan a tomar la presión de un líquido es a través de la columna de agua, a través de su altura, una presión manométrica. Ahora, si hubiese sido un gas, es muy diferente, porque si hubiese sido un gas y esto estuviese abierto, ¿qué hubiese pasado? Si hubiese evaporado, ¿cierto? Entonces, no me serviría de nada medir con altura, ¿cierto? Para poder medir, tiene que ser un ambiente cerrado un gas. ¿De acuerdo? Eso nunca se olvida. Ok, gracias. Nada de qué. ¿Otra pregunta sobre el ejercicio de acá? ¿No hay ninguna? Yo sí tengo una pregunta. Ahí en la densidad de la sustancia, ¿qué significa la densidad revolucionaria? ¿Qué es eso? Densidad relativa. ¿Es relativa? ¿Esa densidad es? ¿Me puede explicar, por favor? Ya. En este caso, la densidad de la sustancia se ocupa mayormente cuando no te la da. Te da solamente la densidad relativa. ¿Cómo sé qué es una densidad relativa y cuál es una densidad absoluta? Las absolutas son las que tienen las unidades ellas, kilogramos sobre metros cúbicos o gramos sobre centímetros cúbicos. En este caso, me la da ya la densidad absoluta. No es necesario aplicar esta fórmula. Pero, ¿qué hubiese pasado si me hubiese dicho que la densidad del mercurio es 13.6 y nada más? Esa densidad sería la densidad relativa. Por ejemplo, voy a anotarlo acá. Voy a copiar la misma. Ya, estoy copiando el mismo, pero ahora lo que va a hacer es esto. El ejercicio en sí. Ya, que sea 13.6. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? A mayor masa, mayor densidad. La diferencia de este son las unidades. El de aquí te da No, gramos, no metros. tengo que razonar. ¿No? Apaguen sus micrófonos, por favor. Gracias. Ya. En el de acá, la densidad que le da es
13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Esto es la densidad absoluta de una sustancia. Ahora, si te da 13.6 y no te da unidades, es una unidad dimensional, no tiene unidades. Entonces, esta densidad sería la densidad relativa, no sería la densidad absoluta. Entonces, ¿cómo determinaría entonces la densidad de esta sustancia? Porque sería relativa. Sería la densidad relativa que hemos dicho anteriormente. Eso sería. Entonces, para determinar la sustancia de esta, ¿qué debo hacer? Recopio lo mismo. Sería los 13.6, que es la densidad relativa, por los 1000, que es de la densidad del agua. Así. Y esto vendría aquí. Ahora, ¿qué es lo que cambiaría entre esto y esto? Que esto ya no sería de la sustancia, porque ya sabes qué sustancia es la que voy a trabajar, que sería el mercurio, Hg. Así. Te daría esta densidad relativa de la sustancia 13.6 y tendrías que determinar la densidad de la sustancia del mercurio. Entonces, la densidad del mercurio sería igual a la densidad relativa por la densidad del agua. Nuestra densidad relativa es 13.6 y nuestra densidad del agua sería 1000. Ahí. Y al multiplicarlo te va a dar esto de acá. Es. Y ya sería una densidad absoluta, ya no sería relativa. ¿Se entiende? Sí. Gracias. No hay de qué, para eso está. ¿Alguna duda más que tengan sobre este ejercicio para hacer otro? ¿No hay ninguna? O sea que por lo menos perdón, de la densidad del agua siempre la tenemos que saber, ¿verdad? Esa nunca nos la dan. Correctamente, esa nunca te la dan. Vos tenés que sabértela de memoria. La densidad del agua siempre va a ser 1000. No va a cambiar. Ah, ya. Gracias. No hay de qué. ¿Otra pregunta? A veces también puede ser que no le dé la presión atmosférica. Ustedes la tienen que saber. ¿Cuánto es la presión atmosférica? 1. 1 no es. Puede ser depende de la unidad. ¿Qué unidad me estaría dando? Ya. Si trabajan en estas unidades que son kilogramos metros cúbicos, sus unidades son sistema internacional. En el sistema internacional la presión atmosférica es 100 kilopascales. ¿De acuerdo? No se vayan a olvidar eso. Y kilopascales aquí es igual a newton sobre metro, a kilonewton sobre metro cuadrado. También le voy a pasar una tabla de conversión, tanto de presiones como densidades, como gravedad en diferentes unidades, tanto el sistema internacional como el sistema inglés. ¿Ya? Para que no haya eso. Ya. Ya. ¿Hay otra duda o no? No hay ninguna, ¿no? Para hacer el otro. Ya. Creo que no. Vamos a saltar entonces al segundo ejercicio. Este de acá. Aquí te da lo similar, solamente que le he cambiado una variante. Que aquí te pide determinar la altura H1. Te da que la altura H2 que vale 50 y te da una altura H3 que vale 80. Que lo voy a aumentar para que sea de acuerdo a lo que es la pregunta. H3 igual a 80. Bien,
Determine la altura 1. Me da H2 y H3 y me pide determinar la altura 1. Ya. Me dice que la sustancia del 2 es el mercurio y la de acá le vamos a poner otra diferente. Una sustancia que le vamos a poner ahorita. Esto lo voy a hacer con densidad relativa para que así podamos aplicar todo. Vamos a poner que la densidad de la sustancia o la densidad relativa sea de 7.6, vamos a poner. Ahí. Y para que sea relativa no tiene que tener unidades, como había dicho anteriormente. Es adimensional. Ahora sí. Ahora, esta densidad relativa es esta presión de acá. Y esta densidad que hay acá del mercurio es esta de acá. Y lo que me pide es esta altura del agua. ¿De acuerdo? Solamente desde el punto A al punto del nivel del agua. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hemos dicho anteriormente. Se traza una línea en forma horizontal donde el punto A y el punto B sean en el mismo lugar, la misma altura. Entonces, para ese punto las presiones son iguales. La presión de A y la presión de B tienen que ser iguales. Entonces, para aquello, hago lo siguiente, sumatorias de fuerza, ¿cierto? Entonces, para aquello, voy a trazar la recta y voy a poner los valores que yo deseo. El sentido. Para arriba, iría la presión de A. Y para abajo, ¿qué tendría? Tendría la presión atmosférica y la presión del agua. Entonces, para aquello lo voy a poner, tanto como está ahí, las presiones que corresponden. Esta sería la presión atmosférica. Bien, y el de aquí sería la presión del agua. Agarrar el de acá. Ahí estaría. Bien, esta de acá es la presión del agua y la de aquí es la presión atmosférica. Entonces ya tengo que la presión de A va a ser igual a la suma de estas dos presiones. Entonces, hacemos eso acá. La presión de A va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del agua. Entonces va a ser voy a borrar este de aquí lo voy a copiar. Ahí. Así me quedaría. Me quedaría que la presión de A sería igual a la presión atmosférica más la presión del agua. Esa sería mi presión en el punto A. Lo mismo debo hacer para el punto en B, pero en el punto en B va a cambiar. No es la misma que hay acá. En el punto en B, lo que debo hacer es lo siguiente. Voy a borrar todo esto de acá. Y me quedaría de la siguiente manera. Que la presión de B va a ser igual
a la presión atmosférica, que es la que tenemos acá, es la misma que hay en este otro lado. Entonces lo copio. Le doy pegar y arrastro. Ahí ya tengo la presión atmosférica. Perfecto. Y una vez que tengo esto, hago la otra presión. Vamos a hacerlo un poquito más grueso, está muy delgado. Ahí. Esta de acá. Y la presión de B. Bien, en la presión de B que voy a tener, en esta presión de B, va a ser la suma de estas tres presiones. Entonces, ¿qué presión tengo? La presión atmosférica. Esta de acá, la que es la presión de la altura 2, es la presión del mercurio. Y la presión de la sustancia me faltaría. Entonces aquí le voy a adicionar. Entonces le vamos a poner más la presión de la sustancia. Entonces para aquello le voy a poner la presión de la sustancia. Porque no sabemos qué tipo de sustancia es. Y así nos quedaría la segunda ecuación. Ahí tengo. Tanto para el análisis del punto U, del punto de A y el punto de B. Ya tengo el punto de A que sería esto de acá. Y esto que sería del punto de B. Una vez que tengo todo esto, debo hacer la igualdad, que la presión de B tiene que ser igual a la presión de A. Entonces, la presión, aquí le vamos a cambiar el sentido para que sea A acá y aquí B. Bien, dado que la presión de A es igual a la presión atmosférica más la presión del agua, aquí la vamos a cambiar. Y le vamos a poner del H2O. Bien, ya tengo entonces la presión atmosférica más la presión del agua. Tiene que ser igual a la presión de B, y la presión de B vale la presión atmosférica más la presión de la sustancia. Entonces este de acá lo borro. Y ahí pongo la presión de la sustancia más la presión del mercurio. Y ahí colocamos la presión del mercurio, que es el Hg. Ahí de esa manera nos quedaría. Ahora, pero también vemos que las presiones atmosféricas son las mismas. Entonces, esta presión atmosférica de acá con esta presión atmosférica de acá se van. Entonces me quedaría que la presión del agua tiene que ser igual a la suma de estas dos presiones. Entonces voy a modificar lo que está abajo de la siguiente manera. La presión del agua tiene que ser igual a la presión de la sustancia que la tenemos más la presión del mercurio. Que es el Hg. Bien, ahora, pero estas presiones que me da tanto del agua como la de la sustancia y del mercurio son presiones manométricas. Entonces, para ello necesito sí o sí la fórmula de la presión manométrica, que es la de acá. Agarro, copio y pego acá. Y lo copio aquí. Ahí. Entonces, aquí, si hubiese sido para el agua, sería la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Y así sucesivamente.
Pero, ¿qué pasa? Que esta sustancia no tengo la densidad, necesito sacar la densidad relativa. Para eso voy a ocupar la fórmula de acá, la anterior. Copiar. Y la copio. Lo voy a poner acá. Ya, ahora sí. Necesito la densidad de la sustancia. Entonces, para aquello tengo que determinar aplicando la fórmula. ¿Cuánto es la densidad relativa que nosotros tenemos? 7.6. 7.6. Por la densidad del agua, que vale los 1000. Su unidad es kilogramos sobre metros cúbicos. Kilogramos sobre metros cúbicos. De esa manera ya tengo lo que es la densidad de la sustancia. Multiplicando me va a dar el siguiente valor. Sería 7600, si no me equivoco. Ahí. Entonces ya tuviera la densidad de la sustancia. Ahora recién lo debo reemplazar acá. Entonces para aquello lo voy a hacer lo siguiente. Va a ser la densidad, aquí lo voy a borrar desde acá. Si quiero la presión del agua, va a ser la densidad del agua por la gravedad por la altura 1, porque es la altura del agua. Esto lo voy a bajar más abajo para que no interfiera como vamos resolviendo. Ahí. La presión del agua va a ser la densidad del agua por la gravedad por la altura 1, que es la altura del agua que tenemos acá. Entonces le doy igual a la presión de la sustancia, que sería igual entonces. Entonces para aquello hago lo mismo. La densidad de la sustancia, en este caso sería la densidad de la sustancia, por la gravedad por la altura. ¿Y qué altura sería? Si de la sustancia la altura 3. H sub 3. Más la densidad de vuelta, pero del mercurio, porque es la presión del mercurio. Entonces va a ser la densidad del mercurio, que es el Hg, por la gravedad por la altura, que sería la altura del mercurio, que sería el H2. El H2. Una vez que tengo esto, veo los términos que son similares o semejantes. Entonces, ¿qué veo en términos semejantes acá? La gravedad. Entonces simplifico las gravedades. Vamos a poner con rojo. La gravedad de acá se va con estas dos gravedades de aquí. Ahora sí. ¿Qué me quedaría entonces? Lo mismo pero sin la gravedad. Entonces agarro el copio y lo pego. Y elimino la gravedad en todos sus términos. Ahí. De esa manera ya tuviera la densidad del agua por la altura 1 es igual a la densidad de la sustancia por la altura 3 más la densidad del mercurio por la altura 2, de la cual
La densidad del agua es dato, la altura 1 es la incógnita, la densidad de la sustancia ya sería dato, la altura 3 ya sería dato, y la altura 2 también es dato, como también la densidad del mercurio. Solamente lo que sería es despejar la altura 1. Entonces agarro, copio y pego, borro esa densidad del agua y la paso al otro lado a multiplicar. Pero para aquello necesito ponerla entre paréntesis, porque todo esto que hemos sacado acá va a ser lo que se va a multiplicar. Ahora sí, por 1 sobre la densidad que nos da 1 sobre la densidad del agua, que la habíamos tenido anteriormente, que es ρ, y de vuelta lo vuelvo a poner, del H2O. Ahí está. Perfecto. Y como todo sería datos, solamente sería reemplazar. Ahorita vamos a borrar todo esto. Bien. Agarro y reemplazo los valores entonces. Copio y pego y reemplazamos los valores. La densidad de la sustancia que tenemos, que sacamos, para nosotros nos dio que es 7600. No le voy a poner las unidades y ya ustedes le colocan. Bueno, lo ponemos así, no igual. Le ponemos las unidades que serían kilogramos sobre metros cúbicos, que es la densidad de la sustancia. Metros cúbicos. Por la altura 3, que necesito determinar la altura 3. Nuestra altura 3 es 80 centímetros. Llevado a metros sería 0.8. 0.8 metros. Más la densidad del mercurio, cuya densidad del mercurio ya también la tenemos registrada, que vale los 13.600. Sus unidades son kilogramos sobre metros cúbicos. Y elimino la altura 2 y nuestra altura 2, que vale 50 centímetros. Llevado a metros sería 0.5 metros. Todo esto dividido entre la densidad del agua, que la densidad del agua es 1000. Sus unidades serían kilogramos sobre metros cúbicos. De esa manera. Y solamente lo que tendría que hacer sería reemplazar el valor de la altura 1, lo que salga. Copiar, pegar. Ahora, agarrando esos valores, reemplazamos. ¿Cuánto le salió? ¿Lo tabularon o todavía? 12,88. Sí, eso sale. Perfecto. Entonces me están siguiendo muy bien.
Eso es lo bueno. Listo. Y ese sería el ejercicio. ¿Le entendieron? ¿O hay alguna duda? Se entiende bien, Teo. Perfecto. Esa es la idea. Quería que me entienda de la mejor manera. Ya. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? ¿Ninguna? ¿No hay? No, no hay. No hay dudas, Teo. Perfecto, entonces. Ya. Eso sería por hoy día, entonces. Todo lo que vimos fue las posibilidades que se pueden dar en tu en U. La próxima clase voy a hacer con sistema cerrado para que ustedes vean cómo es la diferencia. Y así vamos viendo tema por tema, por separado. ¿De acuerdo? Está bien. Si en el caso sea un ejercicio largo, extremadamente largo, lo voy a hacer con mi celular y voy a necesitar que alguien lo grabe, digamos, porque mi celular no da para grabar, digamos, la clase. Pero va a ser más cuando haya dudas que tenga que hacer varias cosas. ¿De acuerdo? Para que no tarde mucho. Listo, entonces. Eso sería todo por hoy día, entonces. Ya las grabaciones lo voy a subir a Classroom y también puede ser que lo mande por el WhatsApp, pero sí o sí lo voy a mandar por el WhatsApp el ejercicio, la foto, la imagen. ¿Listo? Pero estos ejercicios son de la ingeniera, ¿no es? Más o menos ligado al avance de la ingeniera, ¿no es? Son los modelos de examen de ella. Ya, y con el ingeniero Rocha, el de grupo I4, creo que. Sí, en el del ingeniero Rocha este es diferente. Y cuando el ingeniero Rocha es nuevo, recién va a hacer su primer examen en la UDIA. Ah, ya, ya. Pero le va a servir porque mayormente estos son problemas típicos de examen. Por los docentes que Ya, ellos ya. son los mismos. Incluso son más simples los ingeniero Rocha. Lo bueno es que la similitud entre el ingeniero Rocha y la ingeniera Montoya es casi lo mismo. Entonces no hay problema. Con el ingeniero Lazo es más onda mecánica, más de resortes. Eso es lo que le gusta más preguntar. Pero eso sería, digamos. ¿Lo entendieron todo? ¿No? Disculpa, y del ingeniero Aguilar, ¿sabes algo? Más o menos son así. Con el ingeniero Aguilar sí, son más o menos. Un poco más complejo. También tiene su modelito de examen. Pero pregunta más esta parte. Todo lo que es hidrodinámica, hidroestática, empuje, calor latente de fusión. Eso. No tengan pena, igual voy a seguir de todo un poco. Voy a ver ejercicio de- del YouTube que sean demasiado complejos, que sean detallados paso por paso. Porque si es que le entra, digamos, pero dudo que entre, ejercicio demasiado complejo, sepan cómo resolverlo. ¿De acuerdo? Gracias. No, no hay de qué. Para eso está. Gracias, Teo, se entendió bien todo. Perfecto, entonces. Nos vemos entonces el próximo sábado. Gracias, Teo. No hay de qué. Bueno. Que pasen buen fin de semana. Hasta luego. Chao, chao.